parte que estén aquí. Agradecido de la organización de la Feria del Libro que me haya hecho este honor de acompañar a mi mentor, Luis Peñero, en este diálogo. Yo quería, antes de empezar a conversar con Luis, contar un poquito cómo fue que yo lo conocí. Yo nunca he olvidado el día en que yo iba caminando por un pasillo de la Universidad del Sagrado Corazón y vi un anuncio de papel pegado de una puerta que decía taller de cuentos, viernes de 1 a 3 de la tarde. En ese momento yo estaba empezando la universidad y en la adolescencia yo había escrito lo que yo consideraba entonces 2 novelas. Y cuando yo veo eso, taller de cuentos, yo dije, eso es como retrocedencia. Yo escribí novelas, para que yo quiero aprender a escribir cuentos. Pero de todos modos decidí, y no exagero al decir que fue una de las decisiones más importantes que yo he tomado en mi vida. Primero, conocí a Luis, que como dijo la compañera que nos presentó, es mi mentor. Fue la primera persona que me tomó en serio como escritor. Me ha estado motivando durante los más de 30 años que tenemos de amistad, preguntándome continuamente sobre qué estoy escribiendo, qué estoy leyendo, cómo estoy trabajando, que toda disciplina, que haga esto, que haga lo otro. De esa manera son básicamente nuestros diálogos. Y eso es algo que yo no sé si se lo he dicho antes, se lo digo aquí delante de ustedes, pero agradezco de todo corazón toda la vida. Conocí a Luis y conocí a otras personas como yo que tenían la inclinación literaria, que yo en el ambiente en que me crié y en el sitio en el que me formé, pues no era algo que se cultivaba, y que por lo tanto yo me sentía como que yo era un alienígena, alguien extraño, un extraterrestre. En el grupo de Luis conocí otros extraterrestres e hice amistades que me duran hasta el día de hoy. Nosotros hemos tenido, como ustedes sospecharán, durante más de 30 años de amistad, múltiples diálogos sobre Seba. Todo lo que vamos a hablar aquí, o prácticamente todo lo que vamos a hablar aquí, lo hemos hablado él y yo en conversaciones informales, en entrevistas que yo le he hecho incluso. Pero vamos a tener esa conversación que hemos tenido por muchos años, de reflexionar y de pensar sobre este texto que es realmente inagotable. 40 años después lo estamos celebrando, se sigue leyendo, se discute en escuelas, en universidades, se comenta, la gente sabe, la gente recuerda. Cuando hablan de Seba, los que tienen la edad suficiente recuerdan la polémica de Seba en el 1983. O sea, es un libro que cumple una de las funciones elementales y esenciales de la literatura, el sueño de todo escritor, que es trascender, que es perdurar. Es un libro, en pocas palabras, memorable, que el que lo lee no se lo olvida. Y eso es posiblemente la aspiración mayor de todo escritor, ser recordado. Luis, para empezar, cuéntanos si tú recuerdas ese momento de iluminación en el que tú pensaste y dijiste, voy a escribir Seba, la historia de la primera invasión estadounidense a Puerto Rico. Bueno, antes de comenzar, por favor, déjenme darle ese par de comentarios. Primero, quiero excusarme por mi pinta de turista gringo, pero es que tengo la rodilla izquierda operada recién, hace 2 semanas, todavía me duele mucho. Y esta mañana me di cuenta que no me podía poner los pantalones largos. Así que busqué en internet, vi una foto de un turista gringo y me vestí como él. Así que no coordiné con Benjamín, estoy seguro que él hubiera dicho que me visto igual, pero no coordinamos. Y quiero darle las gracias a Wilda Caes por haber armado esta actividad tan importante. El año pasado, él en San Pedro, la presentadora, hizo algo similar y me invitó. Y inicialmente dije que sí, pero aunque ustedes no lo crean, no, tuve que cancelar porque me operaron la rodilla derecha. Así que la buena noticia es que ya en el futuro, como no tengo más rodillas, pues me imagino que no se quiere tener mucho problema. Y sobre todo quiero dar
anuncio unas gracias muy especiales a Yamilet y al grupo de la editorial Santillana, que son mis editores y que me han creado ahí un kiosco hermoso con mis libros, con una foto mía y todas esas cosas, pues muchos años después siguen emocionando, uno sigue agradeciendo. Puedo decir un montón de cosas más, pero vamos a contestar la pregunta de Benjamín. Y la verdad es que responder a esa pregunta de Benjamín me cogería demasiado tiempo, así que en pocas palabras, pasaron una serie de elementos, no fue como un momento. Yo estaba estudiando el doctorado afuera y yo estaba estudiando las épicas, el Cid, el cantar de Roldán, esas cosas, y un día me pregunté, ¿y dónde está la épica de Puerto Rico? No me vino a la mente, no la conocía. Después fueron pasando otras cosas, ocurrió en el Cerro Maravilla, el juicio del Cerro Maravilla. Y entonces un día que iba pasando por Buchanan y yo dije, oye, ¿y dónde estará toda la gente que vivía ahí? Porque Buchanan son unos terrenos bien buenos. Y yo dije, eso tiene que haber habido gente viviendo ahí. ¿Cómo la sacaron? Y ahí fue que nació la idea inicial. Pero hacer que eso hubiera ocurrido en San Juan, tan cerca de tanta gente, hubiera sido un poco inverosímil. Así que entonces lo mudé para Ceiba, donde me parecía más factible que masacraran un pueblo y que la gente no se enterara. Porque pues Ceiba está por allá bien lejos, por allá por Santa Isabel. Pueblo de Benjamín, Santa Isabel. La gente metropolitana no puede nunca vivir. Así que esa fue la semilla inicial, donde la primera pregunta fue, ¿dónde está la gente que vivía aquí? ¿Qué hicieron con ellos los norteamericanos cuando vino la invasión y los sacaron? Luis, estamos aquí entre gente interesada en la creación literaria, interesada en esta obra tuya. Cuéntanos cómo decidiste el formato epistolar. ¿Cómo llegaste a ese entendimiento de que así era la manera de contar esa historia? Siempre me ha encantado el formato epistolar. Como ustedes saben, epistolar, ¿verdad?, para los estudiantes significa una palabra fina para carta. Entonces, siempre me fascinó, de hecho, de mis 5 libros publicados, todos tienen por lo menos un cuento epistolar o un fragmento epistolar. ¿Por qué? Porque me gusta la inmediatez. No hay que entrar en detalle. Uno no dice, hola José, esta mañana miré los pajaritos cantando la ventana y vi el horizonte rosado y olfateé las rosas. ¿Vas a ir a la fiesta esta noche? No, ¿sabes? Uno escribe una carta diciendo, José, va para la fiesta. Ya, directo al grano. Y eso resume en pocas palabras, para mí, lo que es el uso de la carta como recurso literario, y es que uno va directo, y no es ese narrador floripondio, o ese narrador que tiene unas obligaciones, porque el narrador tiene unos compromisos con el lector, tiene que darle una información. Pero el que escribe una carta no, el que escribe una carta escribe lo que le da la gana. Por lo tanto, es más directo y más movido, y eso fue lo que la razón por la que decidí intuitivamente, porque no fue una decisión racional, sino intuitiva, escribir Ceiba en forma de carta. Nunca te lo planteaste de otra manera, de que intuitivamente dijiste, va a ser carta, y así fue, no hubo titubeo. Vamos a decirlo de esta manera, no hubo una primera versión de Ceiba. No, fue la primera y la única, porque así fue como lo visualicé. O sea, no había como otra forma, era un tipo investigando y mandándole informe a un amigo y descubriendo cosas aquí,
y la única forma que yo veía, o por lo menos de forma práctica, de hacer eso era con cartas. Gracias. Antes de seguir con el proceso de la publicación de SEBA y la secuela que tuvo esa publicación en ese tiempo, quería que nos contaras. Hablaste de que extrañaste una epopeya de Puerto Rico. ¿Qué te hace pensar a ti, o qué te hizo pensar a ti que Puerto Rico necesitaba una epopeya? Bueno, yo creo que todo país, ¿verdad? Todo país se crea a sí mismo, se crea su imagen. Y aquí hay una epopeya preenterrada. Hay una copla muy famosa que dice: en el puente de Martín Peña murió Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía. Pero uno oye eso y ¿qué? Yo me puse a indagar. Eso fue cuando los ingleses invadieron Puerto Rico, que fue una invasión más grande de la historia del Caribe, miles de ingleses, y desembarcaron y tomaron lo que vendría a ser la península de Santurce, ¿verdad? Que es una península. Y entonces, para llegar, el pueblo de Puerto Rico se reunió para rescatar a San Juan. Y para entrar, tenían que entrar por Martín Peña, por la zona Martín Peña, por la 26. Pero tenían que entrar y ahí hubo una batalla, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, los puertorriqueños sacamos a los ingleses, sacamos a ingleses, a los holandeses, a los franceses, a patada limpia. ¿Verdad? Lo único que no pudimos sacar fue los gringos. Hacia los españoles. ¿Perdón? Los españoles. Bueno, los españoles, los gringos lo sacaron realmente, ¿verdad? No fuimos nosotros. Cuando atacaron los holandeses, ingleses y franceses, fue el pueblo levantándose, porque el ejército español que había aquí era mínimo, era muy pequeño. Así que eran los puertorriqueños que se levantaban. Así que eso, y obviamente muchas otras cosas que me tomarían mucho tiempo, ¿sabes? Tenemos Lares, todo el mundo lo conoce, Jayuya, etcétera. En Puerto Rico hay una ética, yo no tengo duda. Lo que pasa es que yo no soy historiador. Y entonces yo dije, en Puerto Rico hay una ética. Tengo dos opciones. O me meto historiador y la busco y escribo un libro de la épica en Puerto Rico, o me reinvento. Y bueno, es más fácil intentar, ¿verdad? Así que me inventé la épica, Seba. Luis, desde cuando la terminaste, no es un libro extenso, no es un texto extenso, es un texto de hecho que se lee de una sentada. Desde el primer momento estuviste satisfecho, hubo mucha edición, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo desde que lo escribiste hasta que lo llevaste a publicar, lo quisiste publicar? Yo lo escribí básicamente de una soltada a la versión actual. Lo que pasa es que hay una parte bien importante, tuvo como 3 años durmiendo. Entonces, en esa época, estoy hablando antes de internet, antes de las fotocopias, uno tenía el manuscrito, básicamente una copia. Y entonces un amigo mío, José Luis Sánchez, que vive en Estados Unidos hace muchos años, vino a visitarme, y yo a varias personas como José Manuel Torres Santiago le había leído el cuento. Entonces a él le leí el cuento, y lo que, si lo recuerdan, pues Víctor Cabaña entrevista a Ignacio Martínez, que es el único sobreviviente de SEBA, y en el cuento dice que él tiene 18 cassettes, que es donde Ignacio Martínez cuenta lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo tenía aguantado porque yo quería escribir eso. ¿Tú querías escribir el contenido de los 18 cassettes? Yo quería escribir la rebelión, que fue lo que pasó. O sea, yo tenía todo, de que los americanos llegaron, que fueron detenidos, que fueron derrotados en la playa, detenidos por unos meses, y entonces yo creía que faltaba eso. Entonces se lo leí a José Luis, que no es literato, es doctor en historia, y entonces cuando se lo leí y yo le dije, esto está incompleto, me dice, ¿cómo es que está incompleto? Eso está completo. Me dice, olvida, eso
no hay que contar eso, sobraría. O sea, ya está dicho que hubo una resistencia. Y después que se fue, yo me quedé pensando y dije, oye, la verdad es que... O sea, yo le debo eso a José Luis Sánchez, quien ha estado en estos días muriendo de cáncer. Yo le debo eso a él y de hecho le debo también que me llevó al editor a casa para que me conociera, Héctor Serrano, de la editorial Cordillera. Entonces, pues, me puse a mirar el texto y dije, pero no lo puedo dar así que me inventé lo de que hay 18 cassettes donde está todo contado, y después tuve años luchando con la gente que me decían, pero escribe lo que dice los 18 cassettes. Y yo dije, sí, pronto. Querían el Seba 2, pero me negué a escribirlo, como que ya ese ciclo estaba cerrado. Es curioso, Luis, cuando tú dices que te convenció a alguien de que no había que escribir lo que el contenido de 18 cassettes, que estaba entendido, que en otras palabras era mejor o funcionaba mejor dejándolo a la imaginación de la gente, que es el lector, que es una lección que tú impartes mucho en tus clases de creación literaria, el dejarle a la gente que también piense y sugerirle cosas y que la gente las imagine, porque si la gente escribe mucho, ahí le quitas mucho. Es muy curioso, David. Ese es el proceso, yo estaba muy joven, ese es el proceso en que uno va, ¿verdad?, aprendiendo con eso, pequeñas experiencias, o en este caso una gran experiencia para mí, ¿verdad?, Seba, y es parte de la evolución, pero fíjate, intuitivamente como que yo, como que entendía que estaba, por eso se lo leí a varias personas, pero como que le faltaba algo, y lo que faltaba era que alguien me dijera, no le falta nada. La publicación de Seba fue, por decirlo de alguna manera, no tradicional, no se publicó un libro en el que estuviera Seba con un cuento o como el cuento. Se publicó en un periódico semanal, y se publicó en el segmento cultural, en el segmento literario, pero sin el anuncio de que se trataba de un cuento, de una obra de ficción. La única señalización que había de que era una ficción es la sección donde estaba, porque si hubiese sido una investigación histórica genuina, sería la portada, probablemente no de Claridad, sino de New York Times o algo así. La decisión de publicarlo en un periódico sin la señalización de que se trataba de un cuento, cuéntanos ese proceso. Bueno, mira, yo estaba metido en una experiencia en ese momento, ¿verdad?, estaba muy inspirado por los surrealistas, por el Dada, y me sentía, ¿verdad?, rebelde dentro de la literatura, ¿verdad?, como dijo Elena San Pedro ahorita. Estaba en esa... Quería hacer las cosas diferentes, no quería escribir, ¿sabes? La tarde estaba gris y lluviosa, ¿sabes? No quería escribir cosas normales, ¿verdad? Y escribí eso. Entonces, yo lo quise publicar en un periódico y me pareció que era tan inverosímil, tan increíble, que ponerle cuento era como que echarlo a perder. Entonces yo dije, vamos a dejar que las personas primero se confundan un poquito y después al final se echan a reír cuando vean al final. Así que la historia es larga, porque cuando llegué al periódico, en aquel tiempo los periódicos se llamaban físicamente, entonces cuando llegué a verlo montado como había quedado, pues le habían puesto cuento, y yo dije no, pero el director no estaba, y finalmente lo convencí de que lo quitara la palabra cuento, y entonces se publicó, y eso fue, ¿sabes?, fue una cosa que me llamaron de Claridad,
que tenían 3 o 4 voluntarios atendiendo el teléfono, que la gente estaba llegando allí, que ya habían cancelado suscripciones, porque cuando le decían que eso era un cuento, pues la gente se ofendía, se sentía engañado, que había un periodista, que estaba mandando a Washington a entrevistar a la nieta de Miles, que mandaron un fotógrafo a Maruago a buscar a don Ignacio Martínez, a tomarle fotos. Y cuando yo me enteré de todo eso y cuando me dieron 2 llamadas amenazándome que me iban a dar una paliza, porque yo quisiera saber cómo tú te sentías antes, cómo tú te sentías, tú te sentiste divertido, como el niño malo que hace una maldad y se la disfruta, o estabas asustado, ¿cómo tú estabas? estaba pasmado por lo que me parecía la imbecilidad de mucha gente que tomaran literalmente lo que me parecía obviamente un texto, pero por las actitudes de algunas personas, pero en el fondo muy contento porque la gran mayoría, o sea, estos eran 2 o 3 ridículos, ¿verdad? Que extremos. Había un tipo, por ejemplo, que compró 50 cabalidades y la mandó a Venezuela para que lo distribuyeran. Y parece que cuando ya iban en el correo se enteró de que era un cuento. Entonces me fue a buscar a una fiesta donde yo estaba, eso fue Navidad, y me invitó a pelear. Me dijo que si yo dije que ¿por qué? Me dijo, no, si eres macho vamos afuera. Y dije, pero ¿tú quieres pelear por un cuento? No, tú le faltaste respeto a la patria puertorriqueña y tú jugaste con esto y lo otro. Y es que yo no soy historiador, yo soy escritor. No, si vas a ser macho, vamos afuera. Y dije, pues mira, no soy macho. Y quiero aclarar que mido 5'10" y soy karateca. Y el tipo era bajito y así de flaco. O sea, que yo creo que hubiera bastado un par de bofetadas para acabar la pelea. Pero, ¿cómo yo iba a pelear por un cuento? O sea, ¿a quién sabe? Es que no me cabía en la mente que uno tuviera que enredarse a los puños. O sea, yo pensaba que había tenido cosas de etapa cuando me gradué de la escuela superior, que sobreviví peleando como 500 veces. Así que esa fue la experiencia que tuve. ¿Por dónde estamos? Sí, estamos bien, no hemos perdido el hilo todavía. Yo sé que vamos a perder en algún momento, pero no ha pasado. Yo quiero clarificar, porque aquí hay gente muy joven, yo estoy viendo adolescentes básicamente por ahí, que esta era una época en que no había internet. Esto no era como que se iba a publicar una nota aclaratoria por Facebook o por Twitter o por Instagram. Había que esperar 7 largos días para que la gente se enterara de que esto no era lo que parecía. Luis, ¿fue una semana larga esa? Fue una semana bien larga. De hecho, me rompieron el carro, me daban mensajes. Estaban hablando en toda la prensa, todo el revolú, y yo me quedé encerrado en casa. ¿No tuviste entrevistas de radio, por ejemplo? ¿Entrevistas de radio o televisión? No, en esa etapa no. En esa etapa hablaban, no me preguntaban. Después fue que empezaron y eran montones y montones de entrevistas. Pero en esa primera semana fue bien confusa porque no había salido pues claridad de la semanal, ¿verdad? A la semana fue que sacaron 2 aclaratorias, una en la portada y otra dentro. Sebas es un cuento bien grande, ¿no? Porque estaba todo el mundo, ¿verdad? Hasta de las Naciones Unidas llamaron indagando sobre la masacre, ¿no? Fidel Castro hizo unos pronunciamientos en Cuba de la masacre, etc. ¿En serio? Sí. No estás tirando otro Sebas aquí. ¿Usted cree que yo soy capaz de mentir? Después de Sebas nadie me cree nada, excepto mi esposa, ¿me entiendes? Me cree todo. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces me cree. Ajá, ok. Me decías que hasta Fidel Castro habló del tema. En Cuba
me dieron que Fidel Castro se había expresado y que había convocado también para una conferencia, pero la cancelaron al enterarse de que ¿Lo googleaste para confirmarlo? en ese tiempo no había Google. Luis, a la semana siguiente me contaste 2 aclaratorias en Claridad. Me imagino que fue quizás la última vez en tu vida que publicaste en Claridad. Sí, después me entrevistaron y eso, pero durante varios años me dieron bola negra, no querían saber de mí. Okay. Me acusaron de cuántas cosas se puede imaginar porque perdieron suscripciones y que el periódico perdió credibilidad y caramba, miren, es que yo sinceramente yo subestimé el cuento, o sea, yo decía, esto no lo va a creer nadie y el que lo esté creyendo cuando vayan al final se va a dar cuenta que está armado literariamente. O sea, la escena de don Ignacio Martínez, cuando se le cae hasta ese café. Eso no reconoce que haya leído literatura. Bueno, sí, entonces, pues, pero, miren, en la literatura, en el arte, todo, ocurren fenómenos inexplicables, porque esto no es ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Yo creí que era demasiado difícil de creer. Pero han pasado 40 años, me invitan a una clase en la universidad, a una escuela, en una clase de literatura. Y le dicen, viene el escritor la semana que viene, lean el cuento. Y entonces yo llego, me paro frente a ellos, creo que me dicen, ¿eso es verdad? Como estaba diciendo el escritor José Borges. O sea, algo en el cuento hace clic, ¿verdad? Algo en el cuento de que yo creía que por estar en un periódico se había creído, pero me doy cuenta que no importa dónde ni cómo lo lean, la gente lo cree. Y eso, como tú sabes mejor que yo y que muchos aquí, es uno de los atributos principales de la literatura, de la buena literatura, ser creíble, eso ser verosímil. A eso aspira todo escritor, a ser verosímil. Tú no habías explicarte muchas veces en los talleres. Claro. Para que la gente crea en el cine que hay un hombre volando con una capa y calzoncillos puestos por encima de los leyes. Hace falta que sea verosímil. Claro, claro. Luis, o sea, estamos hablando de hace 40 años, hace toda una vida y estamos aquí conversando sobre seda. Hay toda una actividad y hay, no sé, 200, 300 personas aquí interesadas en SEBA, escuchándonos. Yo sé que tú dijiste hace un momento que hay cosas que no tienen explicación, y es cierto, hay cosas, y especialmente en el arte, cuestiones que no tienen manera de explicarse desde la razón. Pero en 40 años hemos pensado en Internet. ¿Qué es lo que tú crees que hace que SEBA haya perdurado todo este tiempo? Mira, creo que lo han dicho mucho. Bueno, sobre SEBA se ha escrito volúmenes, o sea, hay mucho. De hecho, en mi página, tengo una página, ciudadseba.com, donde está mucha de la bibliografía, muchos de los artículos, entrevistas, etcétera, que se han hecho que me han hecho a mí, cosas que se han escrito sobre mi obra. Y ahí básicamente, por ejemplo en Argentina, Clara Mercolino habla de que es la historia deseada, ¿no? Eso también dijo Pedro Servigón en su momento, que era la historia ignorada. Yo creo que lo que sucede es que aquí en Puerto Rico la gente lee SEBA y lo que según me dicen a mí es la primera vez que leen algo que se sienten orgullosos, que se sienten, porque muchos estudiantes, por ejemplo, me dicen a mí, es la primera vez que yo leo algo positivo sobre Puerto Rico. Así mismo, me dice, es que yo siempre que leo literatura puertorriqueña es patético, muertos de hambre, emigrados a Estados Unidos que están muertos de hambre, jíbaros aquí que están muertos de hambre, cortando caña, o sea, todo es tan trágico, viejita nerviosa, Juan pegándose fuego sobre el tronco. Y entonces, todo es tan negativo. Entonces me dicen, esta es la primera vez
que yo leía algo donde yo tenía ganas de ponerme de pie y gritar, sí, sí, para adelante, ¿no? Y que lo sentían como algo positivo. Y que eso es lo que muchas veces en actividades como esta se paran y me dicen gracias por darme la ilusión de leer, ¿sabes? De leer algo en que yo me sentí orgulloso de ser puertorriqueño. Hay otro atributo que tiene Seba, y es que es muy popular en la escuela, en la adolescencia. Se lee desde la escuela intermedia hasta la superior. Y en la universidad, claro. Tú has tenido muchísimas experiencias interactuando con estudiantes de escuela superior e intermedia que han leído Seba. ¿Qué te llevas de esas interacciones, Luis? ¿Qué te llevas de esos encuentros con estudiantes jóvenes, menores de edad, empezando a descubrir la vida, empezando a descubrir a Puerto Rico, que han leído tu novela y tu cuento, y han quedado impresionados? Pues mira, la respuesta es básicamente que logré mi objetivo. Yo lo que quería era, mira, cuando me preguntaste ahorita sobre cómo salió Seba, ¿verdad? Parte también de lo que dio origen a Seba es mi personal satisfacción con lo que yo leía en Puerto Rico, ¿verdad? Siempre que leía era personajes o suicidas potenciales, o patéticos, o sea, como que yo nunca leí, ¿verdad? Lo que hablamos, ausencia de épica, ¿verdad? Ustedes recuerden que los héroes épicos son normalmente admirables, ¿verdad? Aquiles, el Cid, Roldán, personajes admirables, y yo extrañaba eso en Puerto Rico. Entonces, me acuerdo que en todas mis lecturas siempre era el Joco, pues se mata, ¿sabes? Los cuentos de Juan Soto, se mata. Sobre el tronco de René Marqués, que fue mi maestro, mi amigo, se suicidan, etcétera. Y eso, como yo decía, pero ese mensaje que me quieren dar a mí, que me suiciden, ¿sabes? Que no tenemos futuro, ¿verdad? Pues entonces yo quise romper con eso, ¿sabes? Por eso, la respuesta a tu pregunta inicial es bien compleja, tardaría 1 hora y media, porque fueron muchos elementos que coincidieron, y eso fue uno de los más importantes. Entonces yo quise darle a Puerto Rico una épica positiva al lector, y entonces que un chamaquito de 15 años me diga, es el primer libro que yo leo de Puerto Rico, en que me siento bien contento y orgulloso y tal, y por ejemplo que un cineasta de 20 y pico de años hizo una película, Seba Vive, que ganó un montón de premios, etcétera, hace como 20 años, ¿no? ¿Cómo? Sí, 15 años quizás. Pues eso obviamente como escritor me llena de muchísima satisfacción, porque logré eso y logré que un lector, yo jamás, ¿verdad? Yo no escribo para niños, jamás he escrito para niños, ¿verdad? Desde que tengo uso de la razón, y yo pensé pues que era para adultos, pero me he enterado que lo dan en sexto y séptimo grado, pero también lo dan en doctorado y maestría. Entonces pues, wow, o sea, yo he llegado a Argentina, me han recibido en el aeropuerto gente que leyeron Seba, en México, en Colombia. Entonces pues, para ellos la experiencia es diferente, no es la misma experiencia de un puertorriqueño, ¿verdad? Eso sería bueno que abundaran un poco, porque entendemos bien por qué, o hay explicaciones posibles de por qué el auge en Puerto Rico, por qué conecta con Puerto Rico, de la marca de la epopeya, de la épica, un libro que nos hace sentir bien, etcétera, en México, en Argentina, en España, en Perú. ¿Qué tiene Seba? Bueno, pues a México, Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio. Santo Domingo, la última invasión fue en el 65. De Cuba ni te hablo, porque todavía Estados Unidos le tiene la bota en la cara. Entonces Centroamérica ha sido invadido por Estados Unidos repetidamente. América Latina ha sido violada continuamente y es todavía violada continuamente por Estados Unidos. Así que
las condiciones cambian, los nombres cambian, así como nosotros nos podemos identificar con, qué sé yo, con el Cid o con Roldán, que están resistiendo, están liberando a su país, están liberando a su tierra, no importa cómo se llame. Entonces, el latinoamericano no conoce los detalles de qué es esto de Guánica, qué es esto de Ceiba, si realmente existe un Ceiba o no, pero no les importa, porque lo que ven es una historia de un pueblo que se está levantando, que lucha, que obviamente no es como, porque miren, si yo hubiera puesto el Ceiba a ganar, como me han preguntado todos, pero ¿por qué no ganaron? Y así es bien positivo. Bueno, porque lo que hablábamos de verosimilitud, todos sabemos que Puerto Rico actualmente es una colonia y que los gringos están aquí. O sea que yo no podía decir que entonces que en Ceiba expulsaron a los americanos, porque entonces ahí sí que entonces termina el lector y dice, bueno, pues eso no es verdad. Eso no es verdad, porque los americanos están aquí, debe abrir la ventana. Ahí pienso yo que se habría agotado la historia muy rápido. Si hubiese habido una cosa como esa, un final como ese. Claro. Es un final redondo, ya se acabó. Eso es lo que yo llamo historia trocada, que he trabajado casi toda mi vida. Mi tercer libro, La verdadera muerte de Juan Ponce de León, que fue el que me ganó el primer premio nacional, es sobre historia trocada. Mi primera novela, Corazón de Voltaire, que me ganó el segundo premio nacional de literatura, es historia trocada. Y también El silencio de Galileo, mi última novela, yo le he dado ese nombre, historia trocada, a ese recurso en que yo lo que hago es que cojo la historia real y la modifico, ¿verdad? De forma que la gente lo lea, que yo cambio la historia, pero todo queda igual. O sea, la cambio, pero es igual. Entonces, hay un cambio sustancial. Por ejemplo, pues Voltaire no murió cuando supuestamente murió. Ceiba existió, etc. Hay unos elementos nuevos. Tú me estás diciendo que Voltaire no vino a Puerto Rico y tomó aquí. Sí, tomó, eso es cierto, ese punto es cierto. Así que ese elemento de historia trocada, lo que yo he vivido, lo que yo he trabajado, me ha gustado, me agarré de él y bueno, y me ha dado mucho fruto, por suerte. Yo no sé si es tuyo esta idea, pero yo te lo he escuchado a ti mucho, que la historia es otro género literario. Eso yo me lo inventé. Eso te lo inventaste. A eso iba. Lo que pasa es, señores, compañeros, señoras, señoritas, público en general, vamos a hablar claro. La historia no es objetiva. La venden como objetiva, pero no lo es. Te voy a dar un ejemplo bien claro. Si un norteamericano escribe la historia de cuando el ejército norteamericano llegó a Irak en el 2003, pues en Estados Unidos y en Occidente, en Europa, escriben la liberación de Irak. En el 2003, el ejército George Bush liberaron a Irak. Pero cuando los árabes escriben la historia, dicen que los Estados Unidos invadieron, sojuzgaron y dominaron a Irak. Entonces, son dos historias diferentes, ¿verdad? Entonces, así ocurre en Puerto Rico. Para muchos, ¿verdad? Pues Estados Unidos, cuando llegó en el 98, pues, bueno, según ellos, nos trajeron democracia, ¿sabes? Básicamente, cuando usted lee la visión norteamericana, es que nosotros aquí en Puerto Rico había un montón de monos que estábamos trepados en los árboles. Entonces ellos llegaron y nos trajeron el conocimiento, nos bajaron de los palos, nos dieron ropa y nos educaron. Y esa es la visión que yo recibo, como ellos hacen con mucha parte del mundo, gran parte del mundo, ¿verdad? Yo me negaba a eso. Yo me acuerdo que desde la escuela superior me hablaban, me decían, los norteamericanos fueron bien recibidos por los americanos, por los puertorriqueños en el 98. Yo me negaba y me niego al día de hoy, y esto no estoy jugando, lo digo en serio,
Yo me niego a aceptar que Puerto Rico en el 1998, cuando era... Puerto Rico era un país de habla española, de cultura hispana, católico, etc., que llegaran unos barcos de otra cultura, otra raza, ¿verdad?, protestantes, angloparlantes, etcétera, que llegaran y que en una época en que guerra significaban violación, muerte, muchas otras cosas, que nosotros le dimos la bienvenida, ¿verdad? Pero miren, luego con la invasión de Irak, de Afganistán, yo me quedé pasmado la primera vez que yo leí la prensa que decían que los iraquíes estaban felices con la llegada de los americanos y que los afganos estaban felices. Y yo decía, pero ¿por qué los afganos, si están tan felices, le matan a 2 o 3 soldados americanos todos los días? ¿Sabes? Si están tan felices. Entonces, ahí me di cuenta de que es propaganda, y esa diferencia, una cosa es historia seria y otra cosa es propaganda. Y la historia es el sexto género literario, porque el historiador realmente está creando, está inventando su visión de cómo él ve los sucesos. Él vio unos sucesos, él los cuenta y realmente está escribiendo una forma de literatura. Luis, vamos a aprovechar ahora unos últimos 10 minutos aproximadamente que nos quedan para que el público que haga preguntas o reaccione a lo que tú has dicho y exprese. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Invito a que busquen el libro en la página 74 porque vengo con Exhibit. ¿Ok? Y en lo que lo buscan, quiero pedirle a Carmen, Carmen, póntale bien, por favor. Esta joven nos ha dado un sueño estos días extraordinarios. Aplauso para Cultura de Caguas y su personal. Apoyos. Gracias, esto ha sido un sueño. Gracias. Un honor dirigirme a Luis López y un honor si quiere contestarme lo que le voy a preguntar. Página 74 del libro, abajo dice: al señalarle al autor que muchas personas nos han comentado que quisieran leer más sobre Seba, contesta el autor: llevo varios meses transcribiendo los 18 cassettes que grabó don Ignacio Martínez. Y más adelante dice, y ahí fue que yo me fui en cero, a don Ignacio, a quien visito regularmente, ya tiene 95 años, está enfermo y no pudo ayudarme. Presumo que eso es Seba parte 2, pero quizá que nos diga, en Seba hay cosas reales, otra ficción, y eso que usted dijo, ¿qué fue? Por favor. Esa es parte de la historia trocada, es parte de mi juego, que yo, por ejemplo, llego a las clases de estudiantes y lo primero que les decía, ya no es posible porque ha pasado mucho tiempo, estaría muy viejito, pero los primeros años decía, miren, acabo de hablar con don Ignacio y le manda saludos. También les decía, yo estoy... O sea, no era verdad. Es parte de mi juego literario, es parte de mezclar mi ficción con mi realidad. Y a veces me preguntan cosas y las contesto en serio y otras veces las contesto en forma de vacilón. Así que yo mismo a veces, mira, El corazón de Voltaire, mi novela, yo me inventé muchas cosas y otras son reales. Pues a veces voy a la conferencia y me dicen, ¿y cómo te se le ocurrió la idea de que El corazón de Voltaire estuviera en el Museo Nacional de París? Y a mí no se me ocurrió esa idea. El corazón de Voltaire está en la Biblioteca Nacional de París, está allí, en una urna. Eso no se me ocurrió. Pero entonces hay otras cosas que aceptan como real, que son puro invento mío. Así que a veces a mí mismo, de hecho hay unas clases que le mandan la asignación a los estudiantes, porque es que a veces me escriben preguntándome, la asignación es, escriba
lea Seba y escriba en una página todos los datos reales y en la otra página los que no son reales. Y para tratar de que ellos aprendan a distinguir entre realidad y ficción. Así que es parte del juego literario. Sí. ¿Tengo otra pregunta por aquí? A Wilda, perdón. Muy buenas tardes para todos. A mí me gusta este micrófono porque me siento como si fuera Gilbertito Santa Rosa. Voy a cantar una salsa, un bolero. Nada, no soy escritor. Así que le estoy hablando a don Luis como un lector. Don Luis, su libro, Seba, fue leído por muchos miembros de mi familia. Y todos coincidimos en que fue cierto. Y todavía, al día de hoy, don Luis, todavía mi familia y yo seguimos pensando que es cierto. Aprovecho también para incluir o invitarlos a que también compren El corazón de Voltaire. A mí me impresionó mucho esa novela suya, don Luis. Gracias. Porque usted dice que había ya desarrollado la novela epistolar, pero creo, si recuerdo, porque es una publicación como del 2005, si recuerdo correctamente, se desarrolla toda la trama con emails. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el correo electrónico es una epístola, es una carta, pero lo único que en vez de mandar con sello se manda pero electrónicamente. Pero para mí es lo mismo, el mismo formato. Pero usted fue Otra pregunta por acá tengo. Perdón. Gracias. Sí, buenas tardes. Con ese libro o ese cuento de Seba, ya cuando yo lo leí, ya yo sabía que era un cuento. No obstante, me parece que el pueblo de Puerto Rico está deseoso de encontrar verdad en ese cuento. No obstante, los puertorriqueños no se dan cuenta de que los estadounidenses entraron bombardeando a San Juan el 12 de mayo de 1898. No se dan cuenta que bombardearon, ahí perecieron más de 20 personas y hubo heridos. Bombardearon la población civil, el hospital, el colegio de párvulos, por ahí para abajo. No se dan cuenta que en Puerto Rico en 1937 hubo la masacre de Ponce, donde murieron también más de 20 personas y hubo más de 200 heridos. Todo eso es bajo el gobierno de los Estados Unidos de América. O sea, Puerto Rico ha sido víctima del genocidio y del desplazamiento y de todas las barbaridades con nuestras mujeres. Han experimentado con nosotros, con la gente naranja, han esterilizado a nuestras mujeres, han probado la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera. O sea, que eso no es cuento, eso es parte de la realidad. Muchas gracias. Y la gente... Perdón, ¿y la pregunta cuál es? Bueno, la pregunta, o sea, primero quiero aclarar que hubo un general o un capitán, no me acuerdo, que escribió en España, refiriéndose a los puertorriqueños que habían recibido a los estadounidenses con bombos y platillos. Compañero, la pregunta, por favor. Pero lo que pasa es que la realidad de eso es que Puerto Rico estaba oprimido por el terror de 400 años de España
de España en Puerto Rico, y por eso fue que se recibió a los estadounidenses, porque precisamente creían que venían a liberarlo con la proclama de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo coincido mucho con tu sentimiento patriótico, pero quisiera darle un giro más literario, porque de política yo puedo hablar semanas enteras, pero muchas gracias por esos datos, sobre todo el general español, pero vamos a concentrarnos en el cuento, dígame. Muy buenas tardes, profesor. Tengo una duda sobre la historia. Recién leemos SEBA, somos estudiantes de 9º grado. Mi pregunta es, ¿dónde está señor Víctor Cabañas? Víctor, como tú leíste el libro ya, ¿no? Él, tú sabes, todavía lo están buscando. Él me escribe por correo electrónico de vez en cuando puede, sin correr peligro. Los mensajes están cifrados. A veces recurrimos a diferentes formas. Por lo menos una vez al año él me deja saber su paradero. Y te puedo volver a dar la buena noticia de que tiene buena salud y disfruta de buena salud, pero él está obviamente fuera del alcance de la CIA, que lo están buscando para hacerlo pagar por su pecado. La rodilla de Víctor, ¿cómo está? No me ha dicho nada, pero con nada es posible que esté pasando por el mismo. Yo me siento en la libertad. Me siento en la libertad de decir que me siento en la libertad de decir que Víctor Cabañas estuvo aquí en este salón. Bueno, si un periodista serio como el ministro de Bogotá y le dice, hay que creerlo, ¿verdad? Tenemos tiempo para una pregunta más. Saludos, Luis. ¿Se acuerda de mí? Sí, encantado. Saludos. En el año 72 llegué a Impresora Nacional. Me fui en el 77. Yo era el prensista de la prensa grande aquella, que hacía Claridad y en rojo. Cuando tú escribiste el cuento, yo y varios de los míos nos tragamos bien tragados. ¿Y sabe qué me dicen a mí mis compañeros Piru, Jamírez y los que planaron el periódico? Que a ellos se les olvidó abrir el espacio donde decía que era ficción. Yo me lo creí porque desde que yo me incorporé a este proceso difícil, siempre buscaba la historia. Y yo no me fui a la invasión estadounidense, yo me fui bien atrás. Yo me fui al ataque británico, que es donde nace nuestra nación en realidad, 1797. 17 días de batalla, 13 días de batalla, 17 de abril de 1797 al 30 de abril de 1797. Tropas británicas derrotadas en batalla, en combate. Se celebró el 1 de mayo en Puerto Rico. Segundo aspecto, los arquitectos en San Juan, en el año 1897, estaban haciendo una movilización para modernizar la ciudad de San Juan y derribar las murallas. Eso fue antes de la invasión. Luis, gracias por esta novela. Seguimos investigando. Gracias. A la orden. Gracias a usted por la pregunta. Gracias. Gracias. Tengo por aquí. Isabel Rosado Morales, mi tía abuela. Con ella hice cruces y fuimos a Roosevelt Rose a enterrar las cruces que estaban ahí. Caramba, gracias. Sí, la amigo, no sé quién es, doña Isabel, claro que sí. Claro que sí, pues. Manuel.
Sí, bueno, pues vamos a dar un aplauso a nuestros distinguidos invitados para este momento memorable.